Entonces, la doctora Wendy Elizabeth Aguilar obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en Ciencias de la Computación por la UNAM, donde actualmente es investigadora asociada C en el Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, LIMAS. Durante su carrera ha colaborado con el Grupo de Visión Robótica de la Universidad de Alicante en España e impartido clases de creatividad computacional en el posgrado en Ciencias de Ingeniería de la Computación de la UNAM. Actualmente es coordinadora académica del Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, se me acaba el aire, de la UNAM. Y sus áreas de interés son la creatividad computacional, el reconocimiento de patrones y la vida artificial. Entonces ya, Wendy, todos tuyos. Perfecto. Déjame ver si tengo, sí tengo permisos para compartir. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación tanto a Monse como a Toño, que sé que son los organizadores de este bonito seminario que hacen cada 15 días. Entonces, hoy les quiero platicar acerca de uno de los últimos proyectos en los que he estado trabajando, que está relacionado con las ciencias cognitivas, que a mi entender, pues es como el interés de este subgrupo, ¿no? A este proyecto le llamé Explorando el poder creativo de la memoria asociativa entrópica en el arte visual. Este proyecto está dentro de un proyecto más grandote, que es un grupo que se llama MARE, que es de Memoria Asociativa y Racionalidad Entrópica, que fue fundado, digamos, por el doctor Luis Pineda y el doctor Rafael Morales. El doctor Luis Pineda seguramente lo conocen, de Limas, y Rafael Morales de la Universidad de Guadalajara. Estas ideas de la memoria asociativa y la racionalidad entrópica, el doctor Pineda pues las venía pensando desde hace muchísimos años. Recuerdo por ahí del 2015, cuando estaba terminando mi doctorado, ya platicábamos acerca de estas ideas, pero en realidad se logró concretar ya en publicaciones a partir del 2020. Y se han ido sumando a este grupo pues diferentes investigadores de diferentes universidades, la mayoría universidades nacionales, pero también tenemos por aquí un par de participaciones internacionales como de la Universidad de Suiza y una universidad de Islandia. Y varios alumnos de maestría y de doctorado se han estado titulando también con proyectos relacionados a esta memoria asociativa y racionalidad entrópica. Entonces yo me uno a este proyecto porque pues está como muy en mis intereses de investigación. Me uní apenas hace unos meses, entonces lo que les voy a presentar son los primeros resultados que obtuve de esta investigación. Entonces, para comenzar, pues ¿a qué le llamamos nosotros memoria? Entonces, memoria lo vemos como un proceso mental del cerebro en donde lo que queremos es almacenar, retener y recuperar información. Y este término pues ha estado con nosotros desde los antiguos griegos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles en su obra sobre la memoria y la reminiscencia discutió cómo es que los recuerdos están vinculados a través de asociaciones. Él argumentó que recordamos las cosas no como imágenes estáticas, sino a través de asociaciones dinámicas entre ideas y experiencias. Y este concepto tan viejito de asociación en la memoria, pues fue un precursor significativo para el desarrollo de las teorías modernas sobre la memoria asociativa ya en la psicología, ya como una ciencia. Y en la literatura contemporánea, este concepto también se le conoce a menudo como memoria direccionable por contenido, en donde la recuperación de datos se basa en las propiedades o el contenido de su valor, que está facilitado por algo que le llamamos como una pista o un indicio que está vinculado a la información que queremos recuperar, en lugar de una dirección específica, como es la memoria RAM. Además de su naturaleza asociativa, que se cree que tiene la memoria natural, Bartlett, un psicólogo muy famoso del principios del siglo pasado, argumentó que la memoria es un proceso mental de reconstrucción o de construcción imaginativa, en lugar de una copia exacta de la experiencia original. ¿Sale? Entonces, él ve a la memoria no como una memoria fotográfica, sino como un proceso de abstracción en donde lo que almacenamos es una abstracción de lo que estamos percibiendo.
Y entonces cuando recuperamos esta información de la memoria, lo que hacemos es una reconstrucción y utilizamos de alguna manera nuestra imaginación para reconstruir este recuerdo. Entonces, pues hay algunas propiedades, estas fueron solo dos propiedades a las que hice referencia en términos de la literatura de la psicología, podríamos hablar de las neurociencias también, pero se ha visto, se ha propuesto que la memoria natural tiene ciertas propiedades. Una que es asociativa, como les comentaba, que es declarativa, que es distribuida, que la recuperación es constructiva, que la negación es directa, y por esto nos referimos a que cuando queremos recuperar cierto objeto de la memoria, por ejemplo, una imagen, para saber si la reconocemos o no la reconocemos, no realizamos una búsqueda, y si falla la búsqueda, entonces decimos que no la reconocemos, sino es una negación directa, una operación directa de reconocimiento de la pista, ¿no? Y el procesamiento, pues, es masivamente paralelo. Y esto contrasta con nuestra idea que tenemos en estos modelos clásicos de computación, de la RAM o la memoria simbólica, que pues no es asociativa, sí la podemos ver como una memoria declarativa, no es distribuida, es reproductiva, que si tenemos, guardamos lo que guardamos, lo recuperamos tal cual, como una foto. La negación es por falla, aquí sí hay búsqueda, y el procesamiento normalmente se da de manera serial. Entonces, en este proyecto, la pregunta era, ¿cómo podemos hacer una memoria computacional que sí cumpla con estas propiedades que tiene la memoria natural? Y entonces, los pioneros, el doctor Pineda, el doctor Gibran Fuentes y el doctor Rafael Morales, presentaron en un primer paper que se llama Una memoria asociativa entrópica, que la publicaron en Scientific Reports en el 2021, presentaron las bases de esta teoría de esta memoria asociativa entrópica. Entonces, esta memoria tiene las características que les comentaba, pero además es productiva, ya que emergen objetos novedosos de la combinación de los objetos que están almacenados explícitamente, y tiene una cierta indeterminación, ya que la información se sobrepone en la memoria y por lo tanto tiene un nivel de entropía o incertidumbre de los objetos que podemos recuperar de la memoria. ¿Sale? Entonces tiene todas estas nuevas propiedades que son deseables tener en nuestro modelo computacional de la memoria, porque los tiene la memoria natural y es lo que nos interesa modelar. Entonces, ellos primero lo probaron en estos dos papers, que es el primero que les comentaba del 2021, y un año después en este otro artículo, en donde en el primero utilizaron el conjunto de datos MNIST, que tiene pues imágenes de dígitos, que es súper usado, un conjunto de imágenes chiquitas de 29 por 29 píxeles, me parece, o 28 por 28. Y luego se pasaron a un conjunto más grande, que es el extendido MNIST, en donde ya se tienen además letras mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces aquí la idea es que tenemos un registro de memoria, que los registros de memoria los vemos o los representamos como tablas normalitas con renglones y columnas, donde tenemos por cada columna son argumentos y en los renglones tenemos valores. Entonces, por ejemplo, en el caso de MNIST, que tenemos dígitos del 0 al 9, tendríamos 10 registros de memoria, uno para cada clase. Y en cada una de estas tablitas guardaríamos todas las instancias del número 0, de las imágenes del número 0, en otra tabla todas las instancias del número 1 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces tenemos una tabla por cada clase de objeto que queramos almacenar. Y en esta primera versión, los contenidos de la memoria eran valores binarios, teníamos ceros o unos, si estaba presente o ausente para este argumento, este valor. ¿Ok? Posteriormente, se quiso probar la memoria con otro tipo de modalidad, ¿no? Que no fueran imágenes, y entonces lo probaron con el corpus DIMEC-100 y con el corpus 100 pies para la cuestión de reconocimiento de voz, ¿no? De fonemas en español mexicano. Y aquí hicieron una variación de la memoria original, aquí le llamaron la memoria pesada, W de pesada, de la memoria asociativa entrópica. Entonces aquí, en vez de tener valores binarios en las celdas de las tablas, tenemos números enteros. Y estos números enteros se van incrementando, como a continuación les voy a decir, con las operaciones de registro. Entonces empieza la tabla con todos los valores en cero y se van incrementando cada vez que registramos
un objeto en la memoria de acuerdo al patrón que tenga ese objeto. Y seguimos teniendo un registro por cada clase, ¿no? En este caso, por cada fonema tendríamos un registro en la memoria diferente, una tabla diferente. Y más recientemente, un alumno de doctorado, del doctor Pineda, quiso dar el salto. Bueno, antes de esto, perdón, experimentaron también con el Fashion MNIST, regresaron a la parte de las imágenes, en donde tiene este conjunto de datos, pues un montón de ropa, ¿no? Son 10 clases y tienen pantalones, camisas, zapatos, etcétera. Y aquí lo que se quería ver era qué pasaba si en vez de tener un registro diferente por cada clase, o sea, un registro para vestidos, un registro, una tabla para zapatos, otro para bolsas, si en un solo registro traslapábamos las 10 clases, si era posible aún así poder recuperar las imágenes de memoria dada una pista. Y tuvieron resultados muy exitosos con esta imagen. Entonces, el siguiente paso que hicieron fue saltar de estas imágenes de blanco y negro a las imágenes del CIFAR, que ya son imágenes que ya no están tan estructuradas como estas del Fashion MNIST. Y en las del CIFAR, pues tenemos objetos ya digamos, de la vida real como animales, aviones, camiones, etcétera. También son 10 clases. Tenemos ya las imágenes a color y aquí se trabajó con imágenes, me parece, de 32 por 32 píxeles y también obteniendo muy buenos resultados. Entonces, cuando yo me integro, nos interesó dar el salto a tratar de ver qué pasaba si también utilizábamos un solo registro de memoria para registrar ahora pinturas artísticas, ¿no? Entonces, nos basamos en el dataset llamado WikiArt. Aquí tiene un total de imágenes de 95.997 en 14 clases. Aquí las clases son estilos de pintura, ¿no? Entonces tenemos el arte abstracto, animal painting, cityscape, figurative, de flores, etcétera. Son 14. Y la idea es que aquí pudiéramos brincar a imágenes de mayor resolución en vez de tenerlas tan chiquititas, porque lo intentamos con imágenes chicas, pero se perdía muchísimo la definición pues necesaria para poder al menos apreciar que era una obra de arte, ¿no? Entonces queríamos irnos lo más grande que pudiéramos, pero que nos diera el poder de cómputo que teníamos también, porque saben que esto explota muy fácilmente en cosas que ya nuestras computadoras truenan, ¿no? Estas imágenes pues, son más desafiantes comparadas con las de CIFAR, con las de MNIST, no solo en que ya tenemos 3 canales, que tenemos color, son un poquito más grandes, sino porque además ya son imágenes pues mucho más ricas en texturas y variaciones entre sí. Ok, entonces, ¿cuál fue la arquitectura de la memoria que utilizamos? Esta arquitectura tiene 3 niveles jerárquicos de representación. El primer nivel es la representación específica del modo, que en este caso son imágenes. El segundo nivel es una representación abstracta que ya es amodal. Ya no importa si son imágenes, si es sonido, son otro tipo de señales. Y la última ya es la representación distribuida, abstracta, amodal. Ok, entonces, en este nivel de representación específico de la modalidad se emplean buffers de píxeles de entrada y salida. El buffer de entrada funciona para almacenar la imagen para el registro de la memoria y sirve como imagen de pista para estimular la memoria durante las operaciones de reconocimiento y de recuperación. Mientras tanto, el buffer de salida, que ya es lo que tenemos por acá arriba, funciona para almacenar la imagen que recuperamos de la memoria. ¿Sale? Entonces, utilizamos nosotros nada más imágenes de 2 clases, del estilo abstracto y del estilo de retratos. ¿Por qué? Porque no me acuerdo si aquí vienen los datos, sí. Si se fijan, eh, es un conjunto de datos donde no está, o sea, no hay el mismo número de ejemplos para cada clase, no está balanceado. Entonces, por ejemplo, para abstractas tenemos 15,000. Para Portrait, que fue el otro que elegí, también tenemos 15,000, pero para otras tenemos nada más 1,799, 1,800, y entonces está muy desbalanceado, y por eso elegimos nada más 2 clases, para un poquito simplificarnos el proceso de clasificador, principalmente, que era el que nos estaba dando lata.
Por un lado eso y por el otro lado también que ya el requerimiento computacional pues se elevaba bastante al incrementar el número de imágenes y por eso decidimos dejarlo nada más con 2 clases y hacer la prueba de esta manera. Entonces, ahora tenemos imágenes con resoluciones de 128 por 128 píxeles y de 2 clases. Entonces, en esta representación específica del modo, lo que se hace después es pasarla por un codificador convolucional. Entonces, tenemos la imagen de la pintura, que la tenemos aquí almacenada en el buffer de píxeles, y la transformamos en una función discreta finita con n argumentos. Cada uno de estos argumentos toma un valor real. Entonces tenemos un vector de tamaño n. Originalmente podríamos ver la imagen, si la aplastamos, como un vector de tamaño de renglones por columnas por cada canal de color, ¿no? Entonces tendríamos un vector de 49.152 entradas. Y el codificador lo que hace es reducirlo a un vector de dimensión n. Este codificador consiste en múltiples capas convolucionales, seguidas por una capa de aplanamiento y una operación de normalización de capa. Entonces, la capa de entrada recibe imágenes de tamaño de 128 por 128 por 3 píxeles y posteriormente se aplican sucesivamente una serie de capas convolucionales, cada una con profundidades decrecientes de 128, 64, 32, 16, 8, 4 y hasta ahí terminamos, ¿no? Con una función de activación rectificada lineal, es la que utilizamos, y la idea es que estas capas convolucionales apliquen filtros para extraer características jerárquicas de las imágenes de entrada. Después se utiliza una capa de max pooling para reducir las dimensiones espaciales de los mapas de características, y pues esto resulta en una representación más pequeñita. Después se aplanan los mapas de características, se realiza una normalización de capa para estandarizar las activaciones en todo el espacio de características codificado, y entonces la salida final del codificador es un vector de longitud 4096, que sería esta n, ¿no? Bueno, nada más para mencionarles, el modelo se optimiza con la función de pérdida de error cuadrático medio, el optimizador con RMS-prop, y la métrica de error cuadrático medio para la evaluación. Posteriormente, pues la pintura se codifica como este vector de longitud n y lo vamos a pasar por un cuantizador, es decir, todos estos valores que están, vemos cuál es el valor más chiquito, el valor más grandote, y los ponemos como si fuera bueno, lo partimos en M, en este caso serían en M, rangos de valores para cuantizarlos, ¿sale? Y estos M valores van a ser potencias de 2. Probamos con M igual a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así en potencias de 2 hasta 1024 a ver cuál nos funciona mejor, ¿no? Entonces ese M es este número de renglones de nuestro registro, ¿sale? Y entonces ya pasa así a nuestra memoria asociativa, que ya es nuestra representación distribuida, abstracta, a modal. En este nivel de representación, les decía, como les comentaba anteriormente, pues es un registro de memoria como una tabla común y corriente con columnas, n columnas y m filas, y se inicializa todo con el valor de 0. Y entonces definimos 3 operaciones de memoria: lambda register, eta recognition y beta retrieval. Ahora, todas estas imágenes requieren una imagen de entrada, entonces esta imagen entra por este buffer de píxeles, se codifica, se cuantiza y entonces ya viene y pasa a la memoria asociativa. El resultado de la cuantización pues es esta función, que quiere decir que para el argumento 1 tiene esa pintura el valor B5, para el argumento el valor B6 y así sucesivamente. Y entonces lo primero que se hace es se transforma esta función y se representa internamente como un registro auxiliar, que es del mismo tamaño del registro de la memoria asociativa. Y de tal forma que le ponemos un 1 en aquellos valores donde la función no lo está indicando. Entonces, para A1 tenemos un 1 en el valor B5, como lo indica la función, y así tenemos un solo 1 para cada columna. ¿Sale? Entonces viene la función lambda register. Y lambda register lo que hace es hacer una suma
celda a celda. Entonces, vamos a ver nada más donde hay uno, porque pues en las celdas que hay cero no hay nada que hacer. Entonces, aquellos celdas donde hay un 1 en el registro auxiliar, se va a sumar con el correspondiente que tiene en la memoria, de tal forma que al final aquí en la misma posición tenemos 21, o sea, 1 más 20, 21. Para la siguiente columna, el argumento 2, tenemos 1 más 5, queda ahora como 6, y así obtenemos aquí ahora el 11 y el 8, ¿sale? Entonces aquí podemos ver cómo esta pintura en particular, hasta la izquierda, se representa como esta matriz con estos unos marcados en amarillo. La memoria o el registro de memoria en el tiempo t tiene ya un montón de pinturas y por eso tiene valores ya aquí diferentes de 0. Y entonces al sumarlo, se modifican los valores de las celdas y ahora ya tenemos registrados en memoria las que teníamos anteriormente, más la nueva que acabamos de registrar. ¿Sale? Entonces ahora la idea básica es que el objeto del recuerdo es una función, es decir, lo que representamos es una función en el sentido más básico de la función, ¿no? Donde se tienen argumentos y valores. Entonces lo primero que podemos ver es que la capacidad de esta memoria es de n a la m, que es el número de funciones que se pueden expresar en una tabla de n columnas con m renglones, el cual pues es un número grandísimo para los valores que estamos manejando. También podemos ver aquí claramente cómo tenemos una representación distribuida en este AMR, porque estamos viendo cómo se están traslapando los registros de las diferentes pinturas en una misma tabla, como si pusiéramos, no sé qué tan jóvenes o más maduros seamos los que estamos aquí, si trabajaron con acetatos, ¿no? Entonces es como si pusiéramos acetatos encima uno de otro con todas las pinturas y todas están sobrelapando sobre este registro de memoria. Entonces, por ejemplo, aquí abajo tenemos una memoria en donde las celdas que pongo en amarillo, el 20, el 5, el 10 y el 7, una para cada columna, representa esta pintura. Pero en este mismo registro de memoria, si ahora selecciono, pongo atención, digamos, en estos otros valores amarillos, entonces ahora estoy representando esta otra pintura. Pero también podemos darnos cuenta que un efecto colateral de este encimamiento de los valores de las pinturas en un solo registro trae como consecuencia que se generen o que podamos representar más pinturas de las que registramos explícitamente. Por ejemplo, hay otra combinación, esta que es el 6, 12, 10, 7, que no la registré explícitamente, que no corresponde a ninguna de estas que utilicé la operación lambda, pero que sin embargo ahí está y que podemos recuperar este objeto. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Tendrá sentido o no tendrá sentido? ¿Quién sabe? Porque es algo que resultó de justamente esta propiedad distribuida de la memoria. Entonces, a esta capacidad de la memoria de representar más imágenes, más pinturas de las que registramos realmente, le llamamos productividad de abstracción disyuntiva. Y esto también nos causa que tengamos un alto grado de indeterminación en la memoria. ¿Por qué? Pues porque para un argumento en particular, por ejemplo, para A1, pues no solo tenemos un posible valor, sino tenemos una serie de posibles valores. Puede tomar el valor B1, puede tomar el valor B5 para este ejemplo, ¿no? Y así para cada una de las columnas. Entonces esto nos da un alto grado de indeterminación de la memoria, que podemos medir a través de la entropía de Shannon por cada uno de las columnas. ¿Por qué podemos utilizar la entropía de Shannon? Porque como vamos aumentando un 1 a cada celda, cuando registramos una nueva imagen, lo podemos ver entonces estos números que estamos registrando, estos pesos, como como frecuencias, ¿no? Y entonces como una distribución de probabilidad, cada renglón es una distribución de probabilidad. Y entonces a cada renglón se le puede calcular la entropía de Shannon. Y para calcular la entropía de toda la memoria, se calcula la entropía de cada renglón y se saca el promedio. Digo, de cada columna y se saca el promedio. Y entonces, a grosso modo, podemos estimar que el número de funciones o el número de pinturas que podemos almacenar en un cierto momento t en la memoria es 2 elevado a la entropía por el número de argumentos, que también pues, es un número grandísimo. Ok, la siguiente operación de memoria, ¿qué hora es? Okay, es la operación de reconocimiento. Lo que nos interesa contestar es, ¿está esta pintura en la memoria, sí o no? Esta es una operación muy directa, muy fácil, que
como les comentaba, no necesita una búsqueda, sino se implementa como una implicación material. Es decir, si tiene un 1 aquí en la misma posición que en la, o sea, en el registro auxiliar que en la memoria, tiene algo diferente de 0, entonces es verdadero. Si hubiera un 0, entonces es falso. Entonces, la única manera en la que daría falso, que no reconocería una pintura en la memoria, es si aquí hay un 1 y en la correspondiente casilla hubiera un 0. Con uno que falle, ya dice que ya no lo reconoce. ¿Sale? Entonces, es súper estricta la manera en cómo reconoce esta memoria. Entonces, para esto, para hacerla un poquito más flexible, se introdujeron 3 parámetros, psi, iota y kappa. Entonces, sí, por ejemplo, lo que trata de hacer es decir, bueno, se puede equivocar en uno, puede no coincidir en uno, o en dos, o en tres. Entonces, sí va de 0 al número de columnas, ¿no? A la n. Y de esa manera podemos flexibilizar. Y los otros dos funcionan un poquito diferente, como la fuerza de la pista y otras cosas que como no vamos a utilizar en este proyecto en este momento, no me voy a meter a explicarlas, pero que existen para relajar esta manera de poder decir si una pintura existe en la memoria o no. Y por último, la operación de reconocimiento lo que hace es reconstruir un recuerdo de la memoria basada en la pista proporcionada. Entonces, en este proceso lo que se hace es elegir aleatoriamente un valor para cada uno de los atributos de valores no nulos en la columna respectiva. Y esta selección lo que va a hacer es seguir una distribución de probabilidad normal centrada en el valor de la pista con una desviación estándar de sigma por n. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, si tenemos esta pista, la sobrelapamos sobre la memoria, aquí me falta poner que esta es la memoria, y entonces, por ejemplo, para la columna A1, ponemos una función, la vemos como una función de distribución de probabilidad, y va a ser mucho más probable que elija el valor B5 porque tiene un peso mucho mayor que el valor B1. Entonces, aquí en mi ejemplo, eligió más bien la celda B5 y así para cada una de las columnas. Entonces, esta operación de recuperación no necesariamente nos va a recuperar la pista que le dimos de entrada, sino que nos va a recuperar una imagen, una pintura relacionada que puede ser registrada explícitamente o de las que surgieron como producto de la productividad de la memoria. Muy bien. Entonces, con eso termino la explicación de lo que consiste en la memoria, cómo se define y las 3 operaciones. Entonces, nuestros experimentos fueron 3 experimentos. El primero, pues queríamos ver cuál era el tamaño óptimo de la memoria, de tal forma que pudiera trabajar, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues estábamos restringidos a cierto hardware, y el hardware en el que lo corrimos fue una Alienware Aurora R5 con un procesador Intel Core i7 con 64 GB en RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1080. ¿Sale? Entonces, lo que hicimos primero fue dividir nuestro conjunto de datos en 4 subconjuntos. La partición de training con el 56%, que corresponde a 16.800 imágenes. La partición de validación con el 14%, que corresponde a 4.199 imágenes. La partición de llenado de la memoria, que era el 20%, con 6.000 imágenes. Y la partición de prueba con el 10%, que eran 2.999 imágenes. Y con esto, pues ya tuvimos bastante tiempecito que estar procesando en la computadora. Ok, entonces lo que vemos aquí, primero queríamos establecer cuál es el número de columnas óptimo y fijamos todo lo demás. Entonces, probamos con número de columnas 256, 512, 1024, 2048 y 4096. Y entonces aquí lo que vemos es el desempeño del autoencoder. Se entrenó por separado un autoencoder y aparte se entrenó un clasificador. Entonces el autoencoder, vemos que en promedio para 256 características o columnas de la tabla de la memoria, tenemos este error. Y cómo va bajando conforme vamos incrementando el vector de características, lo cual pues tiene sentido, ¿no? Y el clasificador se mantuvo más o menos igual, lo cual es bastante curioso, es un rango pues más o menos pequeño, sin importar tanto como qué tanto aumentáramos el tamaño del vector de características.
Entonces, nada más con estas dos gráficas, pues parecería que 4096 es el valor óptimo para los valores que probamos. Pero además nos interesaba que las imágenes que reconstruyera fueran, tuvieran cierta calidad, que sí se reconocieran y que no se vieran borrosas, ¿no? Entonces, también nos interesaba que no fuera un valor de n tan grandísimo, porque queremos trabajar con representaciones mucho más compactas. Entonces queríamos el valor más chiquito de n, pero que sí nos diera un valor bajo del autoencoder, un buen valor del clasificador que lo pudiera clasificar como que era un arte abstracto o un arte de un retrato de una persona, y que se viera la imagen decente. Entonces, por aquí podemos ver a la derecha la imagen original, es el primer renglón. El segundo renglón es cómo lo reconstruye el autoencoder con 256 características. Entonces vemos que pues, la reconstrucción es bastante mala y vamos viendo cómo va aumentando la calidad conforme vamos aumentando el valor de n. Entonces con este valor pues nos quedamos con el valor de 4096, que ya obtenemos una calidad bastante decente de las imágenes. Ok, entonces ya teníamos el valor óptimo para las columnas y ahora pues cuál es el valor óptimo para los renglones. Recordemos que los renglones son los niveles de cuantización y como los bins, ¿no? Entonces probamos con un renglón, dos renglones, cuatro renglones, hasta 1024 renglones y utilizamos el clasificador, o sea, los metimos a la memoria con la operación de registro lambda y luego los sacamos con la operación eh, de recuperación. Y la imagen recuperada, que acuérdense que es una reconstrucción, la pasamos por el clasificador. Y el clasificador pues nos decía si era una pintura abstracta o una de un retrato de una persona. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en esta gráfica, qué tan buena fue esta clasificación. Entonces vemos que con poquititos niveles de cuantización, pues es muy mala la clasificación y estaba mejorando conforme vamos aumentando los niveles de cuantización. También vemos aquí la entropía, cómo empieza con 0, porque pues con un solo renglón no hay ninguna, o sea, todo está determinado, ¿no? Y se va incrementando conforme agregamos niveles de cuantización. Y en esta otra gráfica de la derecha podemos verlo ya más detallado, el número de respuestas correctas, que dijo que sí, que la pintura era abstracta y efectivamente era abstracta, y en naranja las que dijo que era abstracta y era una pintura de una persona o viceversa. Y las verdes indican que la memoria con su operación de reconocimiento dijo que no la reconocía, las rebotó. Entonces aquí podemos ver que más o menos para un rango de cuantización de 8, de 16 y de 32 renglones es donde tenemos los valores más óptimos en el clasificador. Entonces, ya fijando estos tres valores, o sea, ya tenemos n, el número de columnas con 4096, y tenemos tres opciones de número de renglones, 8, 16 y 32. Entonces, en este experimento lo que hicimos fue ir llenando la memoria. Teníamos 6000 imágenes en la partición de llenado. Entonces, agarramos el 1% de esas 6000 imágenes para la memoria y luego utilizamos la partición de prueba para ir sacando imágenes de la memoria. Y graficamos aquí si las imágenes que sacaba las podía clasificar bien. Entonces vemos que con poquito porcentaje de llenado de la memoria, pues es muy malo el recall. Y el recall va mejorando conforme vamos llegando a las 6000 imágenes. Pero la precisión sí se mantuvo más o menos constante. En todos los casos, bueno, menos en el caso de M32, que aquí sí fue muy mala, pero luego ya más o menos se estabilizan los mismos valores. Entonces, con estos resultados, pues elegimos trabajar con registros de memoria de tamaño 4096 columnas por 16 renglones con el 100% del porcentaje del corpus, o sea, con las 6000 imágenes de pinturas. Entonces pasamos a nuestro segundo experimento. En este nos interesaba probar la operación de recuperación. Entonces, lo que hicimos fue llenar la memoria con todo el 100% con las 6000 imágenes de pinturas, la mitad abstractas, la otra mitad de pinturas de retratos,
Y luego empezamos a recuperar imágenes dándole como cue imágenes del conjunto de prueba. Aquí son 10 ejemplos aleatorios. En el primer renglón vienen las imágenes de prueba. Las 5 primeras son de pinturas abstractas, las siguientes 5 son de retratos. El siguiente renglón que dice Recreated son las que recupera o las que pasamos por el codificador y luego por el decodificador, cómo las obtiene. Y luego de ahí hacia abajo ya es cuando le pasamos el cue a la memoria, que recuperamos cuando le damos un valor de sigma de 0.01 y diferentes valores de sigma hasta 0.11. Entonces podemos ver cómo para valores chiquitos de sigma, la recuperación es bastante cercana a la imagen original y conforme sigma va aumentando, la recuperación empieza a ser un poco diferente. Pero es interesante ver cómo se da en este caso de estas imágenes un efecto como de repintado o de reinterpretación artística, lo podemos ver así, en donde la pintura es como si la repintara con trazos más gruesos, ¿no? Y lo mismo sucede con las imágenes de personas, que incluso fue bien interesante notar que en el caso de las pinturas de personas llega un momento en el que ya los trazos son como tan gruesos que parece que repinta la misma imagen, pero con un estilo artístico más abstracto. Y entonces estas que pongo en rojo son las que clasificó como abstractas. Entonces empieza bien el clasificador a clasificarlas como retrato, retrato, y llega un momento en donde ya la recuperación la empieza a ver como pinturas abstractas. Esto es con las imágenes originales del conjunto de prueba. Y luego quisimos ver si era capaz de recuperar imágenes también bajo diferentes condiciones visuales. En el primer experimento le metimos, me parece, 30% de ruido a las imágenes, ruido aleatorio, y vimos qué pasaba. Entonces, la única diferencia es pues que sí son más ruidosas las imágenes, se ve mucho más marcado este efecto de repintar con trazos más gruesos. Y en este caso de esta pintura que tenemos ya cuadros en negro, lo que significa es que la memoria rechazó, o sea, no reconoció esta imagen en la memoria, ¿no? Que lo hubiéramos guardado. Y para las imágenes ruidosas, aquí en esta tabla podemos ver los valores de precisión y de recall para los diferentes valores de sigma. Entonces, para las que son más parecidas a la original, tenemos valores de precisión y recall desde 0.81 para precisión y de recall desde 0.78. Ok. Luego intentamos también con imágenes rotadas aleatoriamente de 0 a 30 grados y a menos 30 grados. Y también obtuvimos muy buenos resultados con valores de precisión. Los mejorcitos fueron de 0.83 de precisión y 0.75 de recall. Probamos también con variaciones de brillo y contraste en las imágenes. Y aquí fue donde obtuvimos mejores resultados, con 0.91 de precisión y 0.91 de recall también. Y finalmente probamos con acercamientos a las imágenes y también obtuvimos 0.846 de precisión y 0.846. Pues con esto vimos que la memoria pues es bastante robusta a poder recuperar imágenes bajo diferentes condiciones visuales. Y en nuestro último experimento consistió en explorar a lo que llamamos cadenas de asociación. Es decir, le damos una imagen original, una pista, luego la tratamos de recuperar de la memoria con una sigma con valor 0.01 y luego la que recuperamos la volvemos a meter como pista a la memoria y la que recuperamos la volvemos a meter como pista a la memoria, de tal forma que se hace una cadenita de asociación de pistas. Entonces, aquí lo que podemos ver es que se da un efecto muy similar al otro cuando solo utilizamos valores de sigma con otros valores. O sea, aquí les puse en la primera columna, son las que ya les había mostrado anteriormente con valores de sigma diferentes. Y en la segunda columna, los valores, las imágenes resultado de las cadenas de asociación. Es decir, para la primera imagen, le dimos esta pista y recuperó esta. Luego metimos esta pista y recuperó esta, metimos esta como pista y recuperó esta hasta la última, ¿no?
Entonces vemos cómo si se va repintando la imagen también, es un efecto muy similar, pero mucho más gradual a diferencia de cuando incrementamos el valor de sigma. Y pues como efecto colateral también vemos que empieza a clasificarlas como pinturas abstractas, las que son de retratos, desde etapas mucho más tempranas, que son las que enmarqué en rojo. Ok, entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues que para los parámetros que nosotros estuvimos probando, una configuración óptima de 4096 columnas por 16 filas nos funcionó bastante bien, con un 100% de las imágenes del corpus, fue donde mejor nos funcionó. Esto quiere decir que son 6,000 imágenes registradas explícitamente que sí estaban en el corpus de prueba, y con esto realmente tenemos representadas 2 a la 4096 por 3.3, que es el valor de la entropía para cuando está llena la memoria, que son las que están representadas en total. Entonces, las pinturas que consideramos como imaginadas, pues son un montón, son 2 a la 4096 por 3.3 menos estas 6,000 que registramos explícitamente. Entonces, tenemos una cantidad bastante grande de imágenes consideramos imaginarias y que nos interesa explorar qué características tienen estas imágenes. Entonces, con esto también podemos ver que tenemos una capacidad de compresión bastante alta. Si consideramos que 6,000 imágenes a color, cada una de 128 por 128 píxeles, demanda aproximadamente 282 megabytes de espacio en almacenamiento, considerando que se almacenan en una matriz de valores enteros, contra que todas estas 6,000 imágenes se guarden en un registro de memoria asociativa en 4096 columnas y 16 filas, únicamente requiere 512 KB. Entonces, esto nos da una tasa de compresión altísima del 99.82%. Otra cosa que hicimos también interesante fue comparar, bueno, cómo variaba los resultados con diferentes complejidades de las imágenes, ¿no? De la de MNIST, MNIST, Fashion MNIST y la última que hicimos con Wikia. Entonces puse aquí que los valores de N y de M. Para MNIST vieron que lo óptimo era 64 para N columnas y 32 renglones. Para MNIST 64, 64, ahí se iban más o menos. Para Fashion MNIST 256 columnas y solo 4 renglones. Y para Wikiart nos fuimos hasta 4096 por 16 renglones. Entonces podemos ver aquí que la memoria es bastante consistente en cuanto al número de renglones o niveles de cuantización, y que más bien la complejidad en las imágenes donde nos va a pegar es en el número de argumentos o el número de columnas, que fue donde vimos el mayor incremento. También vemos que en esta columna le puse que es operativa a partir de qué porcentaje de llenado de la memoria. Entonces, como podemos ver aquí en 3 de los datasets empieza a ser operativa. Por operativa nos referimos a que obtenemos valores de precision y recall decentes. Entonces, a partir del 64% del llenado de la memoria, de acuerdo a los datos que tenemos, por ejemplo, para MNIST, el 64% correspondía a 14,784 imágenes, y en cambio en Wikiart el 64% correspondía solo a 3,840. Pero a pesar de esta diferencia, en estos 3 casos, a partir del 64%, la memoria empezaba a ser operativa, dándonos buenos valores de precisión y recall. Aquí pongo los valores, los mejores valores de precisión y recall que se obtuvieron con cada uno de los conjuntos, y los valores de entropía, que en general pues todos se mantuvieron bajos para todos los datasets. Y una tercera conclusión con respecto a las características de las imágenes recuperadas de la memoria. En este conjunto de datos de Fashion MNIST, las imágenes que recuperaron las clasificaron, propusieron clasificarlas en 4 tipos. Los objetos recordados, que los puse aquí algunos ejemplos en verde, son los que se asemejan estrechamente a la pista y que son clasificados correctamente por el clasificador. Entonces, por ejemplo, esta que es una playera, es de la clase 0, y vemos que con sigma 0.05 la clasifica como correcta, clase 0, igual con el pantalón, clase 1, y son imágenes que se ven
digamos, nítidas y que las clasifique correctamente. Luego tenemos objetos asociados que están en azul, que tienen buena calidad de imagen, pero sí clasifican en una clase diferente. Por ejemplo, esta está mal, perdón. Por ejemplo, este pantalón, ¿no? Que se ve todavía nítido, pero lo clasifica de la clase 5, que la clase 5 es zapatos. ¿Sí? Entonces, este le llamaron objetos asociados. Y luego tienen objetos imaginados que están caracterizados por una calidad severamente disminuida y asignaciones de clase variables, pero aún así interpretables, como este que puse aquí en moradito. Entonces, este todavía tiene cierta calidad, pero no la clasifica como un vestido, sino la clasifica como una playera. Y este es otro ejemplo. Y ruido, que abarca casos donde no se cumple ninguna de las tres condiciones anteriores. Aquí no podemos ver ninguno, pero acá con las imágenes del CIFAR 10 sí podemos ver una imagen de ruido, por ejemplo aquí, ya con una sigma muy alta, en donde la imagen original era un pájaro y esta fue la que reconstruyó, que pues no se alcanza a definir nada, y la clasificó como un perro. Entonces, ahora en las imágenes recuperadas de la memoria con este nuevo dataset de WikiArt, no encontramos ninguna que fuera considerada, podríamos considerar como ruido, porque todas sí mantenían bastante semejanza con la imagen original, con la pista, y solo se veía este efecto como de repintado con trazos más gruesos. Entonces, pues tenemos como que las imágenes para sigmas pequeñitas, que son completamente objetos recordados, muy parecidos a la pista, ningún ruido, y entonces nos quedan como dos clases en medio, los objetos asociados y los objetos imaginados. Pero estas dos clases se distinguen por tener una buena calidad de la imagen, pero se clasifican en una clase diferente, y el otro son una calidad severamente disminuida y asignación de clase variable. Pues aquí como que ya no tiene mucho caso hablar de que la calidad disminuyó mucho, porque se puede interpretar ahora como que se repintó la imagen con otro estilo. Y entonces nosotros a estas nuevas imágenes que se generaron les llamamos imágenes reinterpretadas o reimaginadas. Y esto es algo que hasta ahorita hemos descubierto que solo se da con estas imágenes de arte. Habría que ver exactamente por qué, pero solo lo pudimos encontrar en este tipo de imágenes. Concluimos entonces también que el reconocimiento de este fenómeno de tener imágenes que emergen como resultado de esto que les decía de la productividad de la memoria, resalta la naturaleza creativa del proceso de recuperación de la memoria, y esto abre caminos para investigaciones adicionales sobre la interacción dinámica entre los procesos de memoria y los aspectos creativos de la percepción visual, ofreciendo valiosos conocimientos sobre los mecanismos subyacentes de los procesos cognitivos. Y pues como investigación futura nos interesa explorar estas posibilidades para desbloquear todo el potencial que podamos identificar en este modelo de memoria. Muchas gracias. Les dejo nuevamente mi email, mi nombre, por si en un futuro les interesa contactarme para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Wendy. Súper interesante el trabajo que están haciendo. Bueno, que estás presentando, por supuesto. Entiendo que tienes que irte ya, entonces, ¿qué les parece si juntamos las preguntas o las dudas que tengan y se las hacemos llegar a la doctora? Y pues, muchísimas gracias por tu tiempo y está otra vez precioso tu proyecto. Muchas gracias, Monse, y muchas gracias a todos por asistir a la presentación. Entonces, con esto cerramos el ciclo de seminarios de este periodo y próximamente los estaremos invitando al nuevo ciclo de seminarios. Que tengan linda tarde todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Bye.